Hola, hola chicos, ¿cómo están? Chicas, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva clase de ciencias naturales para primero y segundo medio de C y D. ¿Vale? Soy Ignacio, su profe, y vamos hoy día a trabajar la clase 3 de ciencias. En este tópico de biología vamos a trabajar con lo que sería la clase de tipos de células. Entonces vamos con los tipos de células. El objetivo de la clase es relacionar las necesidades de los organismos macroscópicos con las células que los conforman. Entonces vamos a ver a grandes rasgos cómo las necesidades que tienen los organismos, como los animales y las plantas, conllevan a que las estructuras fundamentales de ellas y ellos tengan una relación. O sea, que las propiedades, que lo que hace un animal, que lo que hace una planta, también se representa en sus órganos fundamentales, en sus bloques fundamentales, ¿vale? Esta clase la puede usted encontrar en el libro del estudiante, en el módulo 5, en Bases para la Vida, de la célula comunidad. Ya, esto es de la página 15 a la 23. Ahí dejo el link en el PowerPoint si quieren descargar el libro en caso de no tenerlo. Entonces vamos a comenzar. Recordemos qué es lo que hemos hecho durante todas las clases. Comenzamos desde el inicio preguntándonos cómo era la célula, de dónde nace el concepto de célula y nos remontamos a Hooke, ¿verdad? Que hace un corte al corcho y se da cuenta que existen estas como formas de rejillas a lo que él denomina células, sin saber lo que era realmente, sino preguntándose por qué flotaba el corcho. Después de eso, viene la parte donde se trabaja con Sladen y Schoen, donde Sladen se da cuenta que al cortar plantas y ver tejido vegetal y cortarlo y ponerlo bajo el microscopio, estaba compuesto por células. No, él no sabía que eran células, la verdad, pero recuerda este documento que sale en micrografía de Hooke, donde sale este corte con las formas de los rectángulos y ahí se da cuenta él que todos los organismos vegetales estaban compuestos por esa misma estructura. Entonces adquiere el mismo nombre, lo toma y lo llama célula. Dice que todos los organismos vegetales están compuestos por células. Año y medio después sale Chon, fisiólogo, y él haciendo lo mismo, haciéndole cortes a tejidos animales y poniéndolos bajo el microscopio, también llega a una especie de estructura fundamental que está presente en todos los organismos. Entonces, él dice que todos los organismos están compuestos, todos los organismos vegetales animales están compuestos por células. Llegado a esa información, logran unir esas dos y se dice que todos los organismos estamos compuestos por células, dejando de lado esa división que existía entre, no, las plantas son así y los animales son así. En esencia, a macroscópicamente nosotros viéndolos, claro, son distintos, pero en esencia, en lo que son estructuralmente, están compuestos de la misma unidad. Ahora, ¿cómo es esa unidad? ¿Es igual en plantas? ¿Es igual en animales? ¿Cómo debe ser? Es lo que vamos a trabajar esta clase. Entonces, lo primero que les invito a pensar es a qué desafíos se enfrentan a diario los organismos. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer un organismo para sobrevivir, para estar ahí? O sea, algo tiene que cumplir. Ya debe cumplir, esta las voy a responder yo, tres particularidades, tres propiedades que tiene que hacer un organismo para sobrevivir. Tiene que comer, respirar, ¿ya? Tiene que mantener su osmosis en el cuerpo. ¿Qué es la osmosis? Es el proceso que mantiene regulado el interior del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que esté a una temperatura estable, que tenga las condiciones necesarias para vivir. Lo típico que suele pasar cuando tú no controlas tu osmosis, ponte tú, es cuando tú tienes fiebre. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo tiene que estar siempre a 36, 34, 35 grados, ¿vale? A 37 a lo más. Ya, pero de ahí en adelante, si tu cuerpo no logra mantener esa energía constante, empieza a sentirse mal y te empiezas a sentir como desganado, como medio mareado, ¿ya? Y eso es constante, eso pasa en todos los organismos, deben mantener su temperatura, su cantidad de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la osmosis, comer y también poder realizar su metabolismo básico. O sea, sintetizar su compuesto, crear nuevas células y todo eso. Pero ahora tenemos que ponernos un poquito más en contexto. ¿Qué es a lo que tiene que enfrentarse una planta para sobrevivir? ¿Ya? ¿Qué debe hacer? Ahora les invito a que se imaginen que son una planta, ¿vale? Da lo mismo la que ustedes quieran ser. Y imaginen a qué tienen que afrontarse. O sea,
¿Qué necesidades hay que tienes que sobrellevar? ¿Cuál es tu... ¿A qué te enfrentas como una planta? ¿Vale? ¿De qué cosas tienes que sobrevivir? Pausa para pensar. Vale, ahora que pensaron, ¿qué es lo que necesita una planta para sobrevivir? Les recomiendo anotarlo en su cuaderno de apuntes. Vamos a ver cuáles son como las posibilidades, ¿ya? En primer lugar, las plantas están en un solo lugar y no tienen y no son capaces de soportar, no, y tienen que ser capaces de soportar la adversidad en ese único punto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate tú eres una planta, ya, estás plantada, porque una planta está plantada, no anda caminando por la calle. Entonces, en el caso de que esté lloviendo, la planta no se puede cubrir bajo una piedra para no mojarse. No, la planta tiene que estar ahí recibiendo la lluvia. Si corre un viento fuerte, la planta también tiene que estar ahí recibiendo el viento. No puede esconderse detrás de una pared y decir, ya, aquí no me llega el viento. Y también debe poder subsidiar sus necesidades básicas, conseguir su alimento y todo eso. Entonces, en primer lugar necesitamos algo que le aporte rigidez a la planta. O sea, la planta tiene que tener un cuerpo especial o su organismo, su estructura fundamental, tiene que ser lo suficientemente rígida para poder soportar la adversidad a la que está afectada. Después, las plantas tienen que obtener su alimento, ¿vale? Las plantas no van por la calle o por el parque o por el bosque o por la montaña recogiendo comida o cazando. Ya la planta tiene que estar ahí de alguna forma conseguir la comida, ¿vale? Entonces, tiene que estar ahí de alguna forma conseguir ese alimento. Posterior a eso, debe haber alguna forma dentro de ella, de su estructura fundamental, que le permita sintetizar sus propios nutrientes, sintetizar su propia comida. Debe tener los implementos para hacerlo. Nosotros como animales no los necesitamos, porque vamos y encontramos comida y nos la comemos. Entonces la planta no puede hacer eso. Entonces, algo dentro de su estructura debe funcionar para eso. Entonces, tenemos claro eso. Dos cosas que nos diferencian fundamentalmente macroscópicamente de los animales y las plantas. En primer lugar, como decíamos, la dureza, ya Em, la fuerza que tiene que tener la estructura para soportar la adversidad sin poder esconderse. Y por otro lado, eso es como desde la planta, claro, tiene que ser resistente, tiene que tener dureza, tiene que poder sobrellevar la adversidad. Por otro lado, los animales no. Los animales no deberían tener esas atribuciones porque significaría que no nos podríamos mover si fuéramos muy rígidos, caminaríamos como robot. Y eso, si tú eres un conejo que quiere arrancar de un águila, probablemente ser rígido no te sirva. Vas a tener que ser lo más flexible y ágil posible para poder escapar. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia. La segunda diferencia es que las plantas deberían tener algo propio dentro de ellas que les permita sintetizar su alimento. Nosotros no lo necesitamos porque nosotros vamos y conseguimos nuestro alimento. Igual sería entretenido pararse afuera y tomar solcito y comer, pero en este caso no se da. Entonces, ¿cómo deberían ser las células de un organismo que no se desplaza y de organismos que sí se desplazan? Pausa para pensar. Vale, entonces con esas diferencias vamos a trabajar. Estudiaremos dos tipos de células, la animal y la vegetal. Entonces, yo realicé un dibujo ahí y vamos a intentar, en base a este raciocinio, de qué debería tener una célula de un organismo que sí se desplaza, con un organismo que no se desplaza, identificando el que no se desplaza como una célula vegetal y el que sí se desplaza como una célula animal. ¿Cómo debería ser? Entonces yo les invito a que escriban, sin hacer trampas, sin adelantar el video y después escribir, ¿cuál creen ustedes que de estas dos representa mejor una célula de un cuerpo que no se desplaza, ¿ya? Y con todo lo que conlleva eso, recibir fuego no, recibir agua, recibir aire, ¿ya? Recibir fuerza mecánica que lo choquen y todo eso, sin poder moverse, ¿vale? Ahí anotan y seguimos. Entonces, ¿cuál debería ser? Debería ser una célula como la A.
¿vale? Con esta como pared más gruesa. Tiene que ser más resistente, entonces significa movilidad por resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti te conviene que tu célula sea más dura y así no caerte o no doblarte cuando te cae agua o cuando sopla un viento, poder resistir, en vez de una célula como B que se ve mucho más, con mucho más dinamismo, que tú te puedes mover teniendo esa estructura, porque es como más flácida, entonces si necesitas que hacer este movimiento, necesitas que tus células se muevan, y estas pequeñas estructuras muy rígidas impedirían ese movimiento. Así que B no representa una célula vegetal y ya tendría más sentido como una célula vegetal. ¿Cómo las células vegetales dan esa dureza? ¿Vale? Esa rigidez. ¿Cómo lo logran? Lo logran a través de una pared celular, ¿vale? Una pared celular que en la imagen que podemos ver aquí se logra apreciar. Si ustedes ven, pausa en el video ya, vean la imagen, le hacen zoom, o bueno, en el mismo, o en el PPT como ustedes prefieran, le hacen zoom y pueden ver que se ve una estructura de doble línea, por así decirlo, digámoslo de manera muy coloquial, que separa cada una de las células y les va dando esta forma. Ya. Para que ustedes se imaginen cómo es esto, me invito a pensar en un globo dentro de una caja. La célula propiamente tal sería el globo y la pared celular sería esta caja que envuelve al globo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro está la célula y alrededor hay una recubierta, algo que protege a esa célula y le da esta especie de rigidez. Le nombra un espacio, ¿ya? Entonces, la célula se intenta mover ahí adentro, ya tiene su pequeño espacio, pero el organismo en sí resuelve todo el daño que le va llegando con la pared celular, ¿vale? Que lo tienen las plantas y no lo tienen las células animales. Eso es muy importante y lo tienen que anotar. ¿Vale? Y aquí podemos ver una célula vegetal. Que este es un modelo, a mí no me gustan mucho estos modelos, ¿vale? Me gusta más presentar primero la imagen que ven arriba y después la que vemos abajo. Porque así se ve arriba, así es como se ve arriba. Ya eso es lo que tú ves a través de un microscopio. Esta que tú ves abajo es un esquema de un libro, ¿vale? Pero aquí en color verde, por fuera, si la logran ver, se ve esta estructura llamada pared celular. Y en celeste se logra ver por dentro la membrana plasmática. Entonces, el límite de la célula. Entonces, las células vegetales cuentan como con un doble límite, una doble protección, como sería una reja. ¿Cachai? Entonces, la casa termina con las murallas y por fuera tienen otra más, que sería como una reja protectora, una muralla en este caso, como de los castillos, y impediría y le daría rigidez a la célula. Entonces, eso es la pared celular propia de las células vegetales, porque recuerden, tienen que tener rigidez las células vegetales, no necesitan moverse. Las células animales sí necesitan moverse, ya nosotros necesitamos desplazarnos y ser lo más ágiles posible. Entonces no nos serviría tener pared celular, a diferencia de las células vegetales, que sí les sirve, porque necesitan de tener y sobrevivir en un solo lugar. Dicho esto, recordemos también la segunda diferencia. Ya nosotros las células, solo las animales, compuestos de células animales, no tenemos que buscar nuestra propia comida. Ya nosotros no tenemos que generarla. Ya nosotros podemos ir y comer algo, agarrarlo y comer. ¿Vale? La planta no puede hacer eso. Entonces tiene que encontrar una forma de conseguir este elemento. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo lo genera? Es gracias a estas pelotitas verdes que se ven ahí. Ya esta imagen es muy bonita. Si hubiésemos estado en clases presenciales probablemente lo hubiésemos podido ver, pero bueno. La salud es lo primero, dije la gente. Entonces, estas pelotitas verdes son los cloroplastos, ¿vale? Un nombre, yo creo que es el único nombre complicado que vamos a trabajar durante la unidad de célula y necesito que se lo aprendan, que son estas pelotitas verdes que le sirven a la planta para generar su propia comida, sus propios nutrientes. Entonces, las células vegetales, como la planta necesita, porque no puede ir a buscar comida, tiene que generar su propia comida, sus células tienen que responder a esa necesidad. Entonces tienen estos organelos llamados cloroplastos, ¿vale? Que son estas esferas verdecitas que se ven ahí en la célula. La célula vegetal no tiene solo un cloroplasto, tiene muchos cloroplastos, ¿vale? Que son los que se pueden ver ahí. Entonces tiene muchos cloroplastos dentro de la célula, que son estas pelotitas verdes. Y recordemos, cloroplastos sintetizan el alimento para la célula vegetal y para toda la planta.
Y finalmente, y es muy importante, también le otorga el color particular de las plantas, ¿vale? Las plantas son verdes porque tienen muchos cloroplastos. Y eso va a darle el color verde a la planta. Entonces, el color verde se debe a los cloroplastos, el color verde se debe a los cloroplastos, y dos, los cloroplastos le sirven a las plantas para generar su propia comida. Por ende, las células animales no tienen cloroplastos, porque no necesitan generar su propia comida. Y vamos entonces a la última gran diferencia que vamos a ver. Y es, si alguna vez ustedes se han preguntado por qué cuando un cilantro está como marchito, está como si flacidito, después de agregarle agua, el cilantro está turgente. ¿Ya? ¿Por qué cambia de esa forma en base al agua? Esa respuesta tiene que darse también a nivel celular. Algo a nivel celular tiene que estar pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Es que existe un organelo dentro de las células vegetales que es propio de las células vegetales, y esto es muy importante que lo noten. Las vacuolas, que es el organelo del que estamos hablando, es propio de las células vegetales y está encargado de la turgencia de la célula. ¿Qué quiere decir esto? De qué tanta presión hace la célula, ¿ya? No logran ver la pared que estoy empujando, pero qué tanta presión hace la célula contra la pared vegetal, ¿vale? ¿Qué tan turgente está? Entonces, mientras más células turgentes, más recto está el cilantro, y mientras menos células turgentes, más fofito está el cilantro. Entonces, ¿de qué forma las personas de la feria o la vega tienden a mejorar sus frutas? Ya es agregándole agua. O sea, tú le veis las hojitas de lechuga turgente, así, oh, qué buena, está rica la lechuga. La verdad es que estaba más llena de agua que otra cosa. Eso es importante. Entonces, las vacuolas en la célula vegetal es la encargada de determinar la turgencia de las células, como les venía diciendo, de ver qué tan durita está la célula, por así decirlo. Y finalmente es el organelo que más espacio en la célula vegetal ocupa. La célula animal no tiene vacuola, tiene otras pequeñas saquitos de reservas de agua, distinto a la vacuola. Ya la vacuola solamente existe una en la célula vegetal y es muy grande. Y de hecho, los invito a ver las imágenes que están ahí. Tú logras ver la pared celular, que se ve muy bien ahí detallada las dos líneas que tiene. Estas son imágenes reales. Se logran ver los cloroplastos, que son estas pelotitas verdes. Y además se ve el efecto que tiene la vacuola, ¿vale? En la célula plasmolizada se ve como la vacuola tiene poca agua y la célula está como apretadita, arrinconada dentro de la estructura de la pared celular. Y después, en la parte turgente, a la izquierda de su pantalla, ven como la vacuola está llena de agua y empuja a la célula a ocupar todo el espacio que tiene disponible. Entonces, plasmolizada, cilantro así como turgente, el cilantro así durito. ¿Ya? Eso es muy importante. Y diferencia, y es la tercera diferencia que nosotros vamos a trabajar en esta clase. Entonces, en resumen, podemos determinar que la célula vegetal es más rígida porque tiene una pared celular. En base a que necesita su propio alimento, tiene cloroplastos. Y además tiene una vacuola que le sirve para determinar su turgencia, ¿vale? Que en qué condiciones van a estar. Y eso además le va a permitir no desplazarse, porque una planta no cambia su posición, pero sí moverse, ya moverse hacia ciertos lugares. El ejemplo más claro de esto y como que más se conoce son los girasoles, ¿vale? Los girasoles cambian la turgencia de sus células para girar y mirar para los lados y así. Entonces, ese pequeño movimiento también es parte de las células vegetales y es parte de la vacuola. Les invito yo, como actividad de cierre de la clase, que tomen esta información y dibujen cómo se imaginan una célula animal y una célula vegetal con la información que tienen anterior. Finalmente, agreguen estos tres postulados que nosotros estamos diciendo para que los tengan bien claritos como información adicional. Esa es la clase de hoy, chicos. Espero que les haya servido y cualquier duda me pueden escribir al correo que está pasando por ahora en pantalla o que Sebastián también les entrega a través de su WhatsApp. Cabe destacar para recordarles que tenemos la cápsula también educativa aquí al final por si ustedes quieren saber muchas más cositas. Está en su PowerPoint. Y también hay un videito en YouTube si lo quieren trabajar. Dentro de esto mismo está en la misma unidad del libro del estudiante que tienen ustedes. Así que cualquier duda, consulta, pueden preguntar ahí. Y si quieren adentrarse más en el mundo de la célula, también están completamente invitados. Eso, nos vemos, cuídense harto, no salgan si no tengan que salir, usen mascarilla, lávense las manos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.